también que día tras día acompañan a esta transmisión a Sendas de Liberación. Así que le voy a invitar en esta noche a que usted pueda compartir en esta noche, porque hay una palabra de parte de Dios. Y yo quiero invitarte a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Gloria a Dios. Libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por esta noche preciosa, porque Él todavía te tiene con vida. Tú estás bien, tal vez en casa. Dios te ha tenido en su misericordia, nada te pasó. Y aquellos hogares también que realmente también están atravesando, hoy Dios quiere hablar a su corazón y a su vida. Levante su mano conmigo y vamos a agradecer a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche poderosa, Señor. Digno eres, Padre, de toda gloria, de toda honra, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú puedes hablar a tu pueblo esta palabra, Señor. Te pido que no sea la mía, sino la tuya, mi Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, tú eres grande, poderoso, Señor Jesús. Glorifícate en esta noche, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda glorificar en esta noche. Amado Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias, Señor Jesús, en esta noche, que tú mismo, Padre, puedas hablar a tu pueblo y a tu iglesia. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30 del libro de Primera de Samuel. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negüey y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y a todas las que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino que se los había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemado, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinomam Jerrita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, y el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Digan conmigo: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero déjame retroceder un poco, hablar acerca de David. David había levantado y había formado en un pueblo llamado Siclac. Pero dice la historia en el capítulo 27, ¿no? David llega a un lugar llamado de los filisteos, y en este lugar estaba el rey Aquís. Y la historia dice, ¿no? Que le causa gracia al rey Aquís y hacen una alianza.
Pero dice, ¿sabes? Ellos tenían una batalla, una guerra. David estaba en conquista, en guerra. Pero amados hermanos, después de esto que había pasado, los hombres de Aquis dijeron, no, no hagas alianza. Pero cuando David volvió y se dio cuenta, porque había salido a una batalla, pero cuando volvieron, después de haber ofrecido su servicio, aquel rey llamado Aquis, dice la historia que la casa estaba asolada, la casa estaba destruida, la casa no estaban los hijos. En otras palabras, era un caos. Porque David estaba de conquista en conquista. Recuerden algo, que David estaba huyendo de Saúl. Pero a pesar de eso, Dios le estaba dando gracia y conquista. Pero en medio de los grandes éxitos, en un menos esperado, sucede algo inesperado, algo que David no planificó, algo que David no esperó. Y la historia dice que cuando vuelve David, el pueblo de Amalek habían invadido a Ziklag. Pero déjame decirte, Ziklag no estaba en Jerusalén, estaba al lado de los filisteos. Pero ¿por qué un hombre de Dios, que conoce, por qué? Es que él estaba cansado, porque en todo Jerusalén, en todo Israel, él estaba siendo perseguido. Y a causa de eso, él va a Ziklag, al lugar fuerte, donde que él establece con sus 600 hombres. Y la historia dice que David conquistaba con estos 600 hombres, pero en un momento inesperado sucede lo que cualquiera no desearía. Dice la palabra del Señor, el verso 32 dice: y habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino que los había llevado a seguir el camino. Pero dice: vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemado, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevadas cautivos. A veces tal vez tú estás como predicador, tal vez como padre de familia, todo te está yendo bien. Tal vez saliste por un trabajo y sucede que cuando tú vuelves encuentras tu casa desolada. Porque hoy en día la Biblia dice que el ladrón, en el libro de San Juan capítulo 10 y el verso 10, dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Entonces hay un ladrón que está asediando su casa, que está queriendo destruir su hogar, su matrimonio, su familia. Y lo mismo pasaba con David. David era el elegido por Dios, pero en un momento inesperado, su esposa cautiva, los hijos. Amados hermanos, la ciudad estaba desolada. Pero sabes, hay algo que me llama la atención. ¿Cuántos de nosotros hemos sido decepcionados? Tal vez decepcionado en el trabajo. Tú has dado el todo en el trabajo y te dicen: Señor, te tenemos que despedir porque no hay recursos. Pero tú has dado el todo, el 100%. Tal vez has estado en la iglesia y te dicen: sabes, vamos a tener que cerrar la iglesia. Amados hermanos, el diablo no está durmiendo. Y lo mismo había pasado con David. Pero dice el verso 6, dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma
cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. La Biblia dice que David, amados hermanos, David se fortaleció en el Señor. Pero la pregunta es, dice que él estaba triste, estaba angustiado. Pero una de las cosas, primero, lo que me llama la atención es que David dice que se fortaleció en el Señor. Él no buscó, tal vez no se desesperó, sino que dijo: Señor, yo sé que tú eres la solución. Yo no voy a ir, porque, amados hermanos, dice que a sus propios amigos querían apedrearlo. Imagínate, tu propia gente quieren apedrearte, tal vez te echan la culpa. A veces los padres dan el todo, salen a trabajar, pero cuando vuelve a casa tal vez un accidente, una situación difícil, y cuando menos uno espera un apoyo, la esposa dice: mira, por tu culpa pasó esto, mira, por tu culpa pasó esto, y tal vez el líder, por tu culpa está pasando esto. Y a veces lo que uno más espera en un tiempo de angustia es que alguien te dé un abrazo, pero sucede la realidad que en medio de eso muchos te van a apedrear, van a querer tirarte la piedra cuando tú estás débil, porque todos querían apedrearlo, todos. Y David dice que se fortaleció. La palabra fortalecer, ¿qué es la palabra fortalecer? Es pedir la ayuda de parte de Dios. Porque aunque tú no tengas fuerza, la ayuda vendrá de parte de Dios. La ayuda no vendrá del hombre, vendrá de parte de Dios. Porque cuando tú le dices: Señor, yo te pido que tú me ayudes, Dios estará dispuesto a ayudarte. Pero una de las cosas, cuando uno está angustiado, en otras palabras, triste, ¿cuántos han sido decepcionados alguna vez? Yo no sé cuántos han sido decepcionados y llegan a una depresión y no saben qué hacer. Porque muchos hombres de Dios también se deprimen. Muchos hijos de Dios, muchas mujeres se deprimen. Porque cuando una mujer busca, dice: esta es la mujer que me voy a casar, este es el hombre que me voy a casar. Pero a veces hay hombres, tanto mujeres se decepcionan, porque a veces no es lo que esperaba. Por eso que dice que David se deprimió. En el libro de Salmos capítulo 3, libro de Salmos capítulo 3, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Cuando uno se fortalece, número uno, cuando uno se fortalece, ¿sabes? Lo primero que hace no es acudir tal vez a un lugar incorrecto, sino dice: Señor, yo vengo a ti, tengo mis adversarios, pero vengo a ti. Mucha gente me quiere apedrear, mucha gente me quiere destruir, pero vengo a ti, Señor, porque yo sé que tú me puedes salvar de esto. Muchos dicen que para él no hay salvación, pero David se aferró. David lo que hizo es aferrarse a Dios. Lo que tú tienes que hacer es aferrarte a Dios. Lo que tú tienes que hacer es buscar de Dios. Usted no puede ser un hombre, en vez de acercarse, hay mucha gente, en vez de acercarse, se aleja de Dios.
Muchos dicen, ya no voy a la iglesia porque me pasó esto, me pasó aquello. Ya no van a congregar, sino que se van al mundo. Pero tú tienes que ser como David. Cuando tienes una angustia, un problema, tienes que acercarte a Dios. Y él se acercó. Y cuando él se acercó, dice la palabra del Señor, él se aferró y se fortaleció. Él vino débil, cansado, sin fuerzas. Pero él dijo, Señor, tú eres mi esperanza. ¿Cuántos han sido decepcionados tal vez por una familia? ¿O a cuántos han decepcionado? ¿O cuántos también han decepcionado a otras personas? Tal vez le prometiste a tus hijos a ser un buen padre. Dijiste, sabes, yo voy a ser un buen padre, yo voy a ser un buen esposo. Pero los decepcionaste, les fallaste. Pero hay muchos también que han sido decepcionados. Tal vez decepcionados por una madre, por un padre. Pero quiero enseñarte lo que hizo David en esta noche. Volvemos al libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo le pongo, imagínese que cuando vuelva a casa, llegue a esa casa, no está tu esposa, no hay nada, la casa está destruida. No es un pequeño problema, porque hay muchos que se decepcionaron por algo pequeño, pero lo que David estaba pasando era algo grande. Toda la ciudad, todo el pueblo, no había en ese lugar, las mujeres, los niños no estaban ahí, y él estaba triste. Pero él, sabes, el verso 7 dice: y David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se le acercó el efod. Y David consultó a Jehová diciendo: una de las cosas que debemos aprender primero es fortalecernos en el Señor. ¿Qué debemos hacer? Es acercarnos a Dios. Y hay muchos, en vez, cuando sienten una tristeza, dicen: yo no voy a la iglesia. Sabes, estoy mal, no voy a la iglesia. Pero sabes, cuando tú te sientas mal, acércate a Dios. Dile: Señor, estoy cansado, no tengo fuerza, pero quiero ir a la casa del Señor. Voy a ir a la casa del Señor. Acércate. Y lo que David hizo, dice que agarró, ¿no? Usa lo que tienes. Dice, David usó el efod que Abiatar había usado. Recuerden algo, el efod era una túnica que los sacerdotes usaban en aquellos tiempos. Pero él había entendido que para acercarse delante de la presencia de Dios, sabes, tenía que acercarse bien a Dios. Tenía que dejar tal vez las cargas y decir: Señor, yo sé que tú tienes la solución. Yo sé que lo que estoy atravesando no es para muerte, sino es para vida. Y dice la palabra y David dice: consultó a Jehová. ¿Cuántos de nosotros aprendemos a consultar? Hubo otro hombre llamado Josafat. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20,
Otro hombre tuvo temor, tuvo miedo. Dice, entonces él tuvo, verso 3 dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Porque en el verso 2, 1 y 2, la Biblia dice que no, los hijos de Moab y Amón y los otros se levantaron contra Josafat. Dijeron, sabes, vamos a destruir a Josafat y a todo su pueblo, lo vamos a destruir. Y hoy en día el diablo se ha levantado para destruirte, el diablo se ha levantado para derribarte. Pero sabes, cuando tú estás triste de corazón, aprende a humillarte. Lo que Josafat hizo, se humilló delante de la presencia de Dios. Porque cuando uno, gloria a Dios, no se fortalece en el Señor, se humilla delante de Dios. Tú tienes que primero humillarte delante de la presencia de Dios. Tú tienes que primero reconocer que estás mal, que tú necesitas de Dios, que no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría. No vamos a cambiar este mundo tal vez con los políticos, con los gobernantes. No es, sino es cuando la iglesia de Dios se levanta en el poder de Dios, en la oración, en el ayuno. Pero tenemos que aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Aprende a humillarte. La palabra humildad es sinónimo de reconocer. Porque David se había equivocado. Porque ¿cómo es posible un hombre de guerra, un hombre de ejército, un hombre que sabía de las batallas y había establecido su campamento en un lugar llamado Siclag? Porque al costado estaba Amalek, al otro lado estaban los filisteos. Porque sabes, Amalek estaba al lado, pero Amalek es un pueblo engañoso. Porque lo recibió así solapadamente, sabes, ven. Pero sabes, mientras que David estaba fuera, Amalek se levantó contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de David. Porque dijeron, ¿por qué? Porque era un pueblo traicionero. A veces el hombre es así, es traicionero. Pero sabes, hay alguien que no te falla, que Él es realmente verdadero. Él es Dios poderoso, el que te ama. Pero Amalek era un pueblo traicionero, que con una mano te abrazaba y con la otra te daba la espada. Porque estaba al lado. Le dijo, bienvenido David. Pero mientras que él salía, aprovechó la ocasión y lo destruyó a todos sus hijos. Y lo mismo pasaba con Josafat. Josafat también había entendido que primero hay que humillarse delante de la presencia de Dios. Cuando tú tengas problemas, yo no sé cómo estás pasando en este tiempo, yo no sé cómo estás atravesando, si estás enfermo, si estás bien, si estás deprimido. Pero si tú te acercas a Dios, Dios hará cosas grandes contigo. Tú aprende a acercarte delante de Dios. Porque una de las cosas que Josafat había entendido, tenía que reconocer que Dios es el que puede solucionar. Y segundo, aprendió a consultar.
Aprende a consultar. Consultar es a preguntar. Tú no conoces, pero hay alguien que sí conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, porque sabes, Apocalipsis dice, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. A Dios nadie le creó. Dios ha existido desde el principio y Él conoce tu futuro. Pero sabes, si tú vas a ir a consultar tal vez a un abogado, tal vez a alguien, pero sabes, hay alguien que conoce tu futuro. Aprende a consultar a Dios. Y David también había entendido este concepto y usó las herramientas. Cuando tú estás triste, cuando tú estás en esa deficiencia, cuando tú estás en esa dificultad, ¿qué es lo que debes hacer? Es buscar a Dios. Primero humillarte, entender que estás mal. Reconoce tus errores. ¿Cuántos han sido decepcionados? Y la pregunta es, ¿cómo puedes salir de la depresión? Hay muchos en este tiempo han sido encerrados con esta pandemia, con esta situación, pero no pueden salir, se sienten que no pueden, están enfermos, están muchos con el miedo, con el temor. Pero aprende a consultar a Dios. Cuando tú aprendes a consultar a Dios, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Aprende a consultar a Dios. Cuando tú aprendes a consultar a Dios, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Aprende, porque Él conoce tu futuro. Él sabe lo que va a pasar mañana. El hombre no sabe. Pero sabes, hay algo que me llama la atención. Amalek era un pueblo perverso, así como les digo, un pueblo traicionero. Y tal vez al lado que tienes, tal vez la esposa, tal vez la familia, por un lado te dan una mano, pero luego te apuñalan y te sientes decepcionado tal vez y dices, todos son así. Hay muchos que están decepcionados, deprimidos y no pueden salir de eso. Pero como David, ¿qué hizo? Tercer punto, no tomó decisiones ligeras. Él aprendió a mantenerse firme. Porque cuando uno está mal, cuando uno está triste, preocupado, cuando uno está deprimido, lo primero a veces que uno hace, porque el diablo trabaja en tu mente, dice mátate, destrúyete. Lo primero que hace, ya no vas a la iglesia, tú eres un pecador. Lo primero que el diablo hace es desanimarte. Pero tú que eres hijo de Dios, lo que debes aprender es a mantenerte, primero fortalecerte en el Señor, que nadie te quite la presencia de Dios. Porque Él tenía que, mira lo que hizo David, dice que se puso la túnica y entró en la presencia de Dios. Lo que tienes que hacer es entrar en la presencia de Dios, porque cuando tú entras en la presencia de Dios, pero no cortes la relación que tienes contigo y Dios. Porque David había entendido, primero tenía que estar en contacto con Dios. Y tercero, él no se desesperó. Él no dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Llama al ejército, llama al general, trae al soldado, vamos a conversar. Él no fue a los hombres, él fue a Dios. Y cuando tú tengas problemas, así como Josafat,
Acércate a Dios. No vayas al comadre, no vayas al amigo, no vayas, acércate a Dios, acércate a Él. Cuando tú te acercas a Dios, Dios hará cosas grandes contigo. Tú tienes que acercarte a Dios y consultar. Me llama la atención de estos dos hombres. Aprende a consultar. Cuando tú aprendes a consultar, libro de Santiago, capítulo 4. Los que no consultan son como estos hombres. Verso 13 dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iré a tan ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquellos. Pero ahora os jactéis de vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Mucha gente es como estos hombres que dicen: vamos a hacer esto, vamos a traficar, vamos a ganar dinero, vamos a hacer esto. Pero tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no sabes si vas a vivir mañana. Tú no sabes si tú vas a seguir existiendo. Pero hay un Dios que sí sabe, que sí conoce tu futuro. Pero cuando tú aprendes a consultar a Dios, Dios tendrá misericordia de ti. Y mucha gente planifica. Yo sé que muchos han planificado: el 2020 hago esto, hago aquello, 2021 hago. Pero sabes, tú no pensaste que iba a pasar. Pero hay un Dios que sí conoce, que Dios conoce el pasado, el presente, el futuro. Y aprende a consultar. No seas soberbio, porque el soberbio dice: yo lo hago, yo sé lo que hago. Y a veces termina en una decepción, porque creen que lo saben todo, creen que son los mejores, creen que ya saben, que no necesitan de Dios. Pero tú no sabes con tu vida qué pasará. Así como tú ves la neblina, tú lo ves y mañana ya no es nada. Tú tal vez hoy tienes dinero, tal vez tienes carro, tú tienes casa, pero tú no sabes, mañana estarás sin nada. Hay mucha gente en estos días, sabes, tenía carro, tenía dinero, estaba sano, decía: sabes, a mí no me agarra la enfermedad, porque sabes, yo tengo dinero, tengo un médico particular. Pero sabes, aquellas personas murieron. Pero aquellos hombres que aprendieron a confiar dijeron: Señor, si tú permites, mañana voy a estar. Pero quiero decirte algo: si estás en el propósito de Dios, si estás en el plan de Dios, ni la depresión ni los problemas te van a detener, sino que tú vas a estar firme en la palabra del Señor, porque tú aprendiste: si Dios permite. Porque el humilde aprende a decir: si Dios permite, vamos a ir. Si Dios permite, vamos a viajar. Aprenden a consultar. Hay mucha gente planificó en casarse. Hay mucha gente que pensó en tantas cosas, pero no lo cumplieron. Pero Dios quiere que tú, como iglesia, como un pueblo, aprendas a consultar, a reconocer que Él es Dios, que sin Él tú no eres nada, que sin Dios tú no eres nada. Yo le pongo un ejemplo: usted no puede existir sin el aire.
5 minutos, deje de respirar, usted está muerto. Pero si Dios no hubiera hecho el aire, usted estaría muerto. Pero agradecido seas con Dios, agradece a Dios por la vida. Pero el soberbio dice y cuestiona a Dios. Porque si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Pero no entiendes que la razón eres tú, la razón somos nosotros realmente. Porque esta palabra se va a cumplir, quieras o no quieras. Pero aprende de David que él tuvo que consultar a Dios. Él no fue al ejército, él no fue al general. Y hay mucha gente, antes de primero acercarse a Dios, buscan a un médico, buscan tal vez un abogado. Pero quiero decirte algo, hay un médico de los médicos. Hay alguien que puede sanarte en esta noche. Hay alguien que puede liberarte. Hay alguien, sabes, aunque dicen que tú vas a morir, pero cuando Dios dice que tú vas a vivir, vas a vivir. Porque en la palabra de Dios hay poder, en la palabra de Dios hay sanidad. Y David se aferró en la palabra. Y yo quiero decirte por último, aférrate en esta palabra. Si esta palabra dice, sabes, en el libro de Salmos, David empezó a confiar, porque cuando él estaba en ese problema, el verso 3 dice: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Él aprendió, hermanos, a reconocer que sin Dios Él es nada. Y no solo eso, dice, verso 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigas en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mira, David aprendió a consultar a Dios, a reconocer y a adorar. Y sabes, cuando tú usas la palabra y la adoración, van a suceder cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias. Porque cuando uno se acerca a la presencia de Dios, sabes, en la presencia de Dios la muerte se tiene que ir. En la presencia de Dios se tiene que ir la enfermedad. En la presencia de Dios se tiene que ir todo. Porque la palabra dice que con Dios somos más que vencedores. Acércate a Dios, aférrate a Dios, no te aferres en tu propia prudencia. Por eso dice el sabio, el necio dice: Dios no existe, porque cree que las cosas, pero es innegable la existencia de Dios. La existencia de Dios, la ciencia, las maravillas, los cielos, las galaxias cuentan la gloria de Dios. Es innegable. Y si tal vez te decepcionaron, tal vez te fallaron, te ofendieron, tal vez la iglesia te decepcionó, donde tú congregaste, donde dijiste: sabes, aquí en esta iglesia voy a buscaste ayuda y te traicionaron. Tal vez tu esposo te traicionó, pero quiero decirte que alguien te amó. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3 dice:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y su llaga fuimos nosotros curados. Sabes, usted y yo aprendamos de Jesús. Jesús fue despreciado, menospreciado por ti y por mí. Él pagó el precio. Por eso que David había reconocido que sin Dios, y hoy tal vez estás enfermo, pero dice que Él llevó tus enfermedades. Si tú crees en esta palabra, Dios te sana. Si tú crees en esta palabra, Dios te liberta de esa enfermedad, de esa perturbación, de esa depresión. Hay muchas mujeres que están deprimidas, y cuando están deprimidas gritan a todos, gritan a los hijos, gritan a todo el mundo. Pero necesitas que Jesús entre en tu casa, que lleve tus pecados, que entre, que te libere. Acércate a Jesús y aprende a consultar como David. Cuando tú consultas a Dios, Dios te dará una respuesta. Quiero decir, cuando tú consultas es como que tú le estás preguntando: Dios, tú sabes lo que va a pasar mañana, si es correcto lo que debo hacer, a esto o aquello. Mira, los hombres negligentes decían: vamos a traficar y vamos a ganar mucho dinero. Pero el hombre sabio dice: sabes, si Dios permite, mañana vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Aprende a consultar a Dios y entra en la presencia de Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios, Dios va a obrar en tu casa, va a obrar en tu familia, y Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y en esta noche quiero terminar diciéndote: tú tienes que acercarte a Dios. Josafat consultó. Mira, cuando él consultó, Dios le dio la respuesta. Le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Y venció la batalla, venció la guerra. Pero cuando el hombre dice: yo puedo, yo sí puedo, yo sé que tú puedes, pero sin Dios eres nada. Por eso dice: separados de mí, nada podéis hacer. Usted tendrá conocimiento, tendrá teología, pero si no tienes a Dios, no eres nada. Así que acércate a Dios y Dios hará cosas grandes contigo. Acércate a Él. Quiero invitarte en esta noche, no quiero ser extenso. Si tú hasta el día de hoy has sido decepcionado y estás sufriendo, estás siendo deprimido y no puedes salir de esto, ya te dije: primero, acércate a Dios. Segundo, reconoce tus errores. Eres un ser humano con errores, porque todos podemos fallar. Reconoce tus errores. Y tercero, acércate a la presencia de Dios. Y por último, consulta a Dios. Y Dios tendrá la respuesta correcta a tu vida. Y si tú haces todo esto en esta noche, Dios va a obrar en tu vida. Dios traerá sanidad a tu casa. Y tal vez hasta el día de hoy no puedes salir de esa depresión. Estás renegando con todo el mundo, porque ven estos días muchos hogares
están sufriendo por la depresión, por los problemas económicos y no pueden salir. Están trabajando, pero viene otro problema, problema tras problema. Pero sabes, acércate a Dios. La solución no está en el dinero. Acércate a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, Dios va a obrar en tu vida. Y quiero invitarte a que tú te acerques en esta noche. Diga: Señor, yo me acerco a ti. Y yo quiero que tú puedas obrar en mi vida. Levanta su mano conmigo. Padre celestial, yo te agradezco, Señor. Y yo entiendo que sin ti no soy nada, que separado de ti nada puedo hacer. Pero hoy me acerco y vengo a ti. Y vengo a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Y hoy haz un hombre nuevo conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga si esta noche tomaste esta decisión. Muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga, su servidor. En esta noche quien les habló la palabra del Señor. Muchas bendiciones y estaremos en una próxima oportunidad. Y comparta esta transmisión a través de Senda de Liberación. Muchas bendiciones. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.